Él es soberano. Eres el principio y el fin. No hay nada más allá que Él. Él es la palabra de Dios que tenemos. Él es la revelación del Padre hacia nosotros. No hay nada más que necesitamos más que Jesucristo en nuestra vida. Amén. Entonces vamos a darle un fuerte aplauso, porque Él reina para siempre. Él es alto y sublime, el alfa y el omega, el principio y el fin. Y con ese mismo actitud y espíritu vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú diste tu Hijo amado Jesucristo. Pero también gracias, Dios, que en el tercer día, cuando resucitó, tú lo exaltaste y le diste el lugar de ser el Señor del Señor, el Rey de Reyes. Y Él es soberano. Y hoy estamos aquí como su cuerpo, como la iglesia, como la novia de Él, para seguir creciendo, para seguir madurando, para seguir aprendiendo más y más de quién eres tú como Padre y quién es Él como el Cordero tuyo que vino a quitar el pecado del mundo. Espíritu Santo, te pedimos que como tú moras en cada uno de nosotros, que puedas guiar nuestros corazones, nuestro pensar, nuestro entendimiento, mientras que también estudiemos tu palabra. Abra nuestros ojos y abre nuestros oídos para poder escuchar, para poder ver y entender quién es nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto lo oramos y lo pedimos en su precioso nombre. Amén, amén, amén. ¿Por qué no voltean y buscan a alguien? Le dan un saludo, una bienvenida. Busquen a alguien que no conozcan. Denle una sonrisa y díganles que estamos emocionados que están aquí con nosotros. Bueno. Love you guys. Buen trabajo, bro. Y después de dar esta bienvenida tan hermosa, pueden tomar su lugar y vamos a... Sergio, no es tiempo tuyo, es mi tiempo, Sergio, por favor. Estamos emocionados de estar aquí con ustedes. Se siente la emoción que ya no tenemos que llegar a las 9 de la mañana. Todos llegaron refrescos, despiertos y listos, ¿no? Entonces estamos muy agradecidos que pueden estar aquí con nosotros este día. Si eres nuevo, gracias por visitarnos. Les quiero avisar que vamos a iniciar una serie nueva que se titula Jesucristo en el Antiguo Testamento. Jesucristo en el Antiguo Testamento. Van a poder seguir los versículos con nosotros, que los vamos a tener en la proyectora para ustedes poder leer si no tienen su Biblia. Pero si no lo tienen esta semana, les pido que la siguiente semana que vayan buscando cómo traer la Biblia para poder leer con nosotros, aún que lo tenemos aquí atrás en la proyectora. Pero el punto de esta serie, Jesucristo en el Antiguo Testamento, es poder llevar un camino, poder ver en la Biblia cómo Jesús fue revelado desde el principio. Desde el principio. Y nosotros queremos poder llegar a un entendimiento por medio de esta serie de la persona de Jesús, así como Jesús lo dio. Porque cuando Jesús vino, Él no vino a hablar algo nuevo, sino vino a cumplir lo que ya había estado escrito. Amén. Entonces, la palabra de Dios que nosotros tenemos ahorita, la Biblia, Jesucristo utilizó el Antiguo Testamento para dar testimonio de quién Él era. De hecho, después de sufrir, de ser crucificado, después de resucitar, Jesús, en una conversación que vimos hace unas cuantas semanas, Él utilizó, y vamos a ver ahorita que Él utiliza el Antiguo Testamento para poder dar entendimiento de su persona, de a qué Él vino y qué
llegó a proveer por nosotros y qué iba a pasar con Él después. En Lucas 24, 25 al 26, dice: entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. En esta conversación, estos discípulos, quien iban caminando con Jesús el resucitado en el día de resurrección, ellos no sabían que era Jesús todavía. Ellos no sabían con quién iban hablando. No sabían quién iba enseñándoles las escrituras en el Antiguo Testamento. Pero Jesús, después de escuchar una explicación de ellos, y fíjense, eran discípulos que estaban con Él, discípulos que lo vieron, discípulos que lo escucharon enseñar, y aún en este momento ellos decían: no, pues es que Él era un profeta, Él era un hombre que hacía muy grandes señales y milagros, y Dios estaba con Él. Pero dentro de su explicación de quién era Jesucristo, estos discípulos no podían decir que Él era el Mesías. Por eso Jesús les responde de esta manera: oh insensatos y tardos de corazón para creer. ¿Cuántos quieren que Jesús nos conteste de esa misma manera? Bueno, les voy a ser honesto, sí lo hizo conmigo una vez, entonces, y más veces, entonces lo va a hacer, porque nosotros tenemos que poder aprender y saber qué es lo que Jesús nos está revelando. Y dice en el versículo 25, dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? ¿Sabían ustedes que cuando Jesucristo terminó el trabajo de la crucificación y que Dios el Padre lo resucita el tercer día, es cuando Él es exaltado en gloria? Cuando se le da el nombre de Señor, cuando se le da el señorío, y Dios el Padre le entrega el reino a Él. Y eso es lo que dice, cosas que iban a suceder, y Él iba a entrar en su gloria. En Lucas 24, 27 siguiendo dice: y comenzando por qué, Moisés, y continuando con todos los que profetas, les explicó lo referente a Él en todas las escrituras. Y esta es nuestra base para esta serie. Porque si Jesús pudo regresar al Antiguo Testamento para poder explicar todas las cosas que iban a suceder en su vida, y quién era Él, y que Él era el Mesías resucitado, si Él hizo esto, nosotros también podemos tomar ese mismo camino para tener más revelación de la persona de Jesús. Muchas veces nosotros se nos enseña a empezar a leer la Biblia por el Nuevo Testamento. ¿A cuántos de ustedes le dijeron eso? Empieza con los evangelios. A mí se me dijo eso. Empieza con los evangelios porque lo demás es muy difícil para poder entender. Pero lo que pasa es que muchas veces empezamos en el Nuevo Testamento con los evangelios, y está bien, es un buen método. Yo también le digo a la gente: empiecen aquí. Pero lo que pasa es que muchas veces llegamos a los evangelios, ya nos damos cuenta de quién es Jesús dado a los evangelios, y se nos olvida que el Antiguo Testamento también nos da más información y más profundidad de la persona de Jesús. Amén. Y cuando hacemos eso, nosotros en nuestras vidas y en nuestra mentalidad y nuestra forma de estudiar la Biblia, aislamos el Antiguo Testamento y las historias. Y la manera que leemos el Antiguo Testamento es como: no, pues como Dios utilizó a José, a mí también me va a utilizar. ¿Han dicho cosas así? Así como Abraham es escogido, yo también soy escogido. Así como Abraham tiene promesa, yo también tengo la promesa de Abraham. Así como David fue fuerte y valiente en batalla, Dios también me va a hacer fuerte y valiente en batalla. Así como David mató al gigante, yo también voy a matar gigantes porque Cristo está en mí. ¿Cuántos de ustedes han dicho eso? Unos ya saben lo que vienen y no van a decir amén. Pero iglesia, los voy a retar un poco, porque en esas historias nosotros no somos David, no somos José, no somos Abraham, no somos Moisés, no somos Noé, no somos el profeta Isaías, no somos ninguna de esas personas. Nosotros somos los judíos que vez tras vez le dábamos la espalda a Dios y escogíamos las cosas y los dioses del mundo. Esos somos nosotros.
Pero cada una de esas personas son un ejemplo en su vida de la persona que iba a llegar. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero Abraham era un mentiroso. De hecho, llegó a Egipto y le dice a Faraón: no, mi esposa es mi hermana, no te preocupes. Y Faraón tomó a su esposa. ¿Cómo? Pues porque era una persona mentirosa, y aunque él tenía fe en Dios, no tenía fe, una plena fe en él. Isaac, les digo, salió igual. Jacob igual le quitó y le robó la bendición a Esaú, pero pues ya sabemos que eso era el plan de Dios. Y aún Jacob luchó con Jesús, eso también lo vamos a ver. Entonces, todas estas personas, David, Moisés, Noé, todos en la Biblia, si leen muy, con mucho detalle, se dan cuenta que cada persona tuvo su falla. Solo una persona no tuvo fallas: Jesucristo. Que cada persona hizo el trabajo de Dios y estaba dentro de lo que Dios quería que hiciera, pero cada persona falló, cada persona pecó, cada persona cayó. No pudo llegar al estándar de nuestro Señor Jesucristo, y tuvo que ver a alguien de llegar para hacer eso, y ese es Jesús. Por eso es que en el Antiguo Testamento también hay profecías de la persona de Jesucristo. Amén. Entonces, el punto de esta serie va a ser esto: debido a que Jesús se revela en todas las escrituras, estudiaremos el Antiguo Testamento para una mayor comprensión de quién es Él. Esa es la meta, ese es el punto de esta serie. Que como Jesucristo fue revelado en todas las escrituras, y Pablo dice que las escrituras son inspiradas de Dios, son inspiradas por medio de Él. Sabemos que nosotros ahora podemos estudiar esto juntos para poder tener un mayor entendimiento de quién es Jesús, revelación. A mí me encanta películas de Christopher Nolan. Es un director de películas, Christopher Nolan. Y hay una película en inglés, se llama Inception. Y esta película me fascinó la primera vez que lo vi. Y la razón, y se me hace que en español es Origen. No sé si está bien, pero se me hace que es Origen o Orígenes y Inception. Pero lo que me encanta de la manera de director de Christopher Nolan es que él le gusta iniciar al final de la historia. Entonces la película siempre inicia al final, y luego por medio de la película te regresa a la historia para ver cómo llegaron aquí. Así como muchos de nosotros leemos las escrituras, ¿no? Empezamos y iniciamos con Jesucristo en los evangelios, y muchas veces tenemos que regresar al principio, a Génesis, para ver cómo llegamos a este momento. Amén. Y eso es lo que hace Christopher Nolan. Pero hay algo muy importante de sus películas: es esto, que si uno pierde la atención, si uno pierde de ver cada detalle, o no da a ver cada detalle de la película, al final te quedas como que, ¿qué pasó? No le entendí nada. No sé dónde estaban, no sé qué hacían y qué fue el punto. Y la razón que les digo esto es que muchas de las veces para nosotros la Biblia es igual. Es igual. Entonces, de nuevo, nuestra meta como iglesia es poder regresar al Antiguo Testamento en esta serie para poder dar a conocer la persona de Jesús desde el principio. Amén. Entonces, hoy vamos a iniciar en Génesis capítulo 3, versículos 9 al 10. En capítulo 1 y capítulo 2, Dios nos dio la historia de la creación. Amén. Todos se lo conocen. Si no, puedes llegar a casa, busca una Biblia o en tu teléfono y vea Génesis 1 y 2, y vas a ver la creación y cómo Dios creó todo. Llegamos al capítulo 3, y el capítulo 3 es donde la humanidad, donde Adán y Eva, ellos pecaron. No obedecieron a Dios, pero obedecieron a alguien más. Y por causa de esto llega el juicio de Dios sobre la creación y la humanidad. Y esto es lo que vamos a ver hoy. A este punto ya había llegado la serpiente con la mujer, ya le dio confusión, ella tomó de comer de la manzana, y todos los hombres dicen: te dije, mujer, fue tu culpa. Pero no lo fue.
Y luego ella se lo dio a Adán y Adán comió también porque la mujer dijo que era bueno. Y luego llegamos a este punto donde Dios empieza a interrogar a la humanidad. ¿Qué pasó? Y vamos a Génesis 3, 9, 10. Dice, pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dice Dios en el versículo 11, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Y le preguntó Dios, ¿has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? ¿Ustedes piensan que Dios no sabía lo que había pasado? Él sabía todo, ¿sí? Pero él está interrogando. Vamos a ver qué pasó, así como lo hacemos con nuestros hijos. Igual, el versículo 12, el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor le dice a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y dice la mujer, pues la serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Aquí es donde entraron las excusas al mundo. Las excusas no existían antes de esto. ¿Saben por qué? Porque antes de esto siempre vivíamos en verdad. No había necesidad de excusas. Y no sé si ustedes van viendo la historia, pero cuando Dios creó el mundo, y vamos a hablar más de esto en nuestra conferencia de matrimonio, si no están inscritos, les digo, inscríbense, pero porque vamos a ver esta historia un poco más. Pero hay una orden, hombre, mujer, creación. Y en el capítulo 3 lo que vemos es que la creación le dice a la mujer al hombre y todos se olvidaron de Dios. Entonces cuando la orden de Dios está al revés, es cuando llega todo el caos en nuestro mundo. ¿Sí? Y Dios llegó en el orden, le dice al hombre y el hombre le dice, pues la mujer va con la mujer le dice, pues la creación. Y todo fue excusa, pero Dios fue con la persona responsable primeramente, fue con el hombre. Entonces, cuando estén en casa, hombres, sepan que ustedes son responsables, no hagan excusas, ¿sí? Bueno, no podemos hacer excusas, yo también, me incluyo en eso. Y acuérdense, si haces excusa y dices, pues es que Dios, la mujer que me diste, acuérdate que eso llega del pecado. Arrepiéntate. Bueno, todos bien serios. Bueno, seguimos. Génesis 3, 14 y 15. Y dice, el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Una pregunta, ¿Dios llegó a la serpiente y la interrogó o le dio juicio? Juicio. A la creación no había necesidad de hacerle una pregunta, porque ellos no eran, la orden eran los últimos y no tenían ninguna razón por lo cual meterse entre la relación del hombre y Dios. Entonces Dios, cuando llega con él, no es una pregunta, ¿por qué lo hiciste? Es decirle, por tu culpa vas a hacer esto. Y Dios le da una maldición y le dice que maldito serás tú, andarás en tu vientre. No sé si ustedes saben esto, pero cada vez que una persona ve a la víbora física y ve que va en la vientre y así va, no caminando, ¿cuál es la palabra que se utiliza? Ese mero, arrastrándose y va por su vientre, es un recordatorio para nosotros lo que sucedió en Edén. Es algo para nosotros siempre ver y saber que ahí, por medio de este evento, entró el pecado en el mundo y con el pecado entró la muerte. No es algo bueno, es algo que deberíamos siempre nosotros tener eso en mente. Pero vamos más allá y dice en el versículo 15, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Y aquí, iglesia, es donde llegamos a la primera o el primer mención del evangelio en la Biblia. Todos los teólogos dicen lo mismo, que aquí es el primer mención del evangelio. Pero primeramente uno tiene que ver la maldición física, que la creación fue sometida. La creación también tuvo culpa por culpa de la serpiente, solo que la serpiente Dios le dio
culpa un poco más allá que lo demás, porque Él fue el que se metió. Y Él ahora se tiene que arrastrar. Y como les digo, es un recordatorio de la caída de la creación. ¿Saben ustedes que la creación no debería existir así como lo está existiendo ahorita? ¿Saben ustedes que un león se debe poder acostar con un cordero sin querer comérselo? ¿Que los perros no deben de ser tan agresivos? ¿Que los gatos no deben ser tan chiflados? Pero es que la creación también fue sometida cuando la humanidad desobedeció a Dios. Entrando el pecado, entró el caos. Y eso se ve en todo. Y muchas veces, deja decirles algo muy rapidito, muchas veces cuando nos llega caos en la vida, culpamos a Dios. Muchas veces cuando llega la enfermedad, culpamos a Dios. Muchas veces cuando no sanamos, culpamos a Dios. Muchas veces cuando nos va mal, culpamos a Dios. Pero iglesia, mírenme. Esto es verdad. Cada enfermedad, cada dolor, cada lágrima, cada guerra, cada pecado entró en este mundo por causa nuestra. No fue causa de Dios. No fue causa de Él. Entonces, cuando llegues a este momento, no llegues con Él como que si Él es culpable. No es culpable. No lo es. Es culpa del pecado que entró en el mundo. Y nuestra creación ahora sufre. Miren lo que dicen Romanos de la creación. El apóstol Pablo, hablando de la creación, dice: porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué ansiosamente? Dice, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que lo sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. ¿Sabían ustedes que la creación también está gimiendo, está esperando ansiosamente ser renovada? Está esperando ansiosamente poder regresar al jardín de Edén, porque ese fue la manera que Dios creó y ese fue el propósito de Dios para la creación. Y uno lee una escritura como Isaías 11:6 y se da cuenta por qué. ¿Por qué están ansiosamente? Miren lo que dice Isaías de lo que va a iniciar o lo que va a pasar en el reino de Jesús cuando Él esté aquí con nosotros de nuevo en la segunda venida. Dice: el lobo morará con el ¿qué? El cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los sin miedo. Sigue el versículo 7: la vaca con la osa postrará o pastará, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. ¿El león comiendo paja? Wow. El niño de pecho jugará junto a la cueva de las ¿qué? De la cobra. De la cobra. Y el niño destetado extenderá su mano sobre la guardia de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Eso es lo que quiere la creación. Entonces, cuando llega la maldición, llegó a la creación igual como llegó la humanidad. Así como entró el pecado en la muerte, también la creación fue sometida a eso. Pero vamos a ver cuál es la respuesta de Dios. ¿Cuál es la esperanza que Dios nos da después de esto? Pues regresamos a Génesis 3:15 y dice: pondré enemistad entre tu mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Uno sabe, cuando uno está en campo trabajando, aquí en Laredo especialmente, le tenemos cuidado a las víboras, ¿no? Porque pues si
nos encontramos con una víbora de cascabel, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque pues la víbora va a brincar y nos va a querer dar en el talón, aquí, ¡chuc! Vámonos. Y uno puede morir por causa de eso, tener muchas diferentes reacciones físicas que nos puede dañar mucho. Eso es en lo físico. Pero en lo espiritual también, la serpiente no estaba haciendo su trabajo, sino estaba siendo poseído en ese momento por la persona de Satanás. Y Satanás es la persona que que es responsable por esto, por la desobediencia del hombre hacia Dios. Porque Satanás no pudo ver que Dios creó a una humanidad, a una creación, en cuanto Él dijo, los vamos a crear en nuestra imagen. Y Dios nos creó a nosotros y somos la creación de Él, y que más importante que lo demás, aún en el libro de Hebreos dice que somos nosotros más allá que los ángeles. Muchos de nosotros queremos y decimos y platicamos, no, pues es que este se hizo un angelito y tengo el otro angelito. No, nosotros no nos hacemos angelitos, porque somos la creación de Dios, somos el premio de Él. Nosotros somos más allá que los ángeles, más allá que los árboles, más allá que los animales. Nosotros somos de alta importancia para Él. Y Satanás eso no le gustó y él quiso llegar a destruir lo que Dios había puesto o había creado entre nosotros y Él. Pero lo que Satanás no sabía, lo que él pensaba es como él cayó del cielo por causa de su orgullo, por causa de su pecado, como él fue separado de Dios para siempre por causa de su desobediencia, por causa de su pecado. Él pensaba que al llegar y confundir a la humanidad, al llegar y causar el mismo orgullo, el mismo querer hacer como Dios en nosotros y causarnos pecar, él pensaba que en ese momento Dios iba a perder su creación para siempre. Pero Dios dijo no, porque desde el principio del fundamentos del mundo Dios ya tenía un plan. Jesucristo, iglesia, no es el plan B, siempre fue plan A. Dios ya lo tenía planeado, ya sabía. Entonces en cuanto pasa esto, Dios da una profecía y dice que el simiente de la mujer, y el simiente de la mujer es Jesucristo. El simiente espiritual de la mujer es Jesucristo, que Jesucristo iba a llegar, Jesucristo lo iba a destruir, aunque iba a herir el talón de Jesús, pero no iba a ser una herida mortal, porque Jesús iba a resucitar entre los muertos. Llegamos a Génesis 22:18 y vemos la palabra simiente de nuevo, semilla. Dice: en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Dios hablando a Abraham, diciéndole que por medio de su descendencia, por medio de su obediencia, iba a llegar el simiente o la semilla. Y esa semilla es la misma palabra hebrea que también vemos en Génesis capítulo 3 versículo 15. Está hablando de la misma cosa y no es algo plural, sino es algo individual, es de una persona, no de multitudes de personas. Y esa persona que vino es Jesucristo. En Gálatas 3:16 el apóstol Pablo dice: ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Pero fíjense la diferencia entre plural y individuo. Dice a Abraham y a su descendencia, no dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. Y a tu descendencia, es decir, ¿quién? Cristo. Y desde el principio, desde Génesis 3, ya estaba el evangelio. Desde Génesis 3, cada vez que nosotros leemos eso, podemos ver la persona de Jesús. Y Jesucristo muchos creían de los judíos que el Mesías iba a llegar a rescatar y salvar a la nación de la política de Roma y del reino de Roma. Pero Jesucristo llegó no como león la primera vez, sino llegó como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Porque era más importante liberarnos del pecado y de la muerte que llegar a liberar un reino físico del reino de Roma. Y Romanos 5:12 dice esto, dice:
Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado de la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos que pecaron. Ahí entró. Pero también podemos ver en esa escritura que el apóstol Pablo también nos da la esperanza de quién es Jesucristo, y nos dice qué vino a hacer Jesús. Nos dice cómo Jesús llegó a ganarle al pecado, a quitarle de Satanás el poder del reino de la muerte y poder darnos una vida eterna con Dios mismo. Y el plan del enemigo, el plan de Satanás desde el principio fue derribado, fue destruido. Él pensó: yo puedo, les voy a quitar el poder estar con Dios, y le voy a quitar a Dios su premio de creación de la humanidad. Pero Dios dijo: no. Y cuando Jesús llegó a este mundo, piensen en esto: el creador de todo. En el libro de Colosenses nos dice que por medio de Él todo fue creado, y sin Él nada es creado. San Juan capítulo 1 nos dice lo mismo. Entonces, la responsabilidad del crear a todo se le da a Jesucristo. El creador de todo dejó su trono. El creador de todo llegó a un mundo quebrantado. En Génesis, la humanidad fue creada en un jardín perfecto donde no había pecado. Y aún así, el primer Adán cedió al pecado y entró la muerte. Pero cuando vino Jesucristo, Él llegó a un mundo lleno de pecado. Y como Romanos nos dice, el segundo Adán, quien es Jesucristo, no pecó, no se dio por vencido. Y aunque Él fue tentado así como nosotros somos tentados, aunque Él sintió toda la amargura del mundo, Él sintió las mismas emociones que nosotros sentimos. Él llegó a la cruz. Y Pilato dijo de Él: en este no encuentro ninguna falla. Porque el cordero tenía que ser sin mancha. Y Él llega a la cruz y se da por ti y por mí. ¿Por qué? Porque la salvación no nos va a llegar por nuestras obras. La salvación no se da porque tú llegas a la iglesia cada domingo. La salvación no se da porque tú estás en un camino de cumplir A, B, C y D. La salvación se da porque Jesucristo vino a este mundo. La salvación se da porque Jesucristo sí cumplió A, B, C, D, E. Todo lo que se dijo se cumplió por medio de Él, y Él fue perfecto y se entregó. Y así como hubo un árbol en el jardín de Edén, también hubo un árbol en su sacrificio. Así como el hombre ahora iba a sudar trabajando por causa de la maldición, Jesús sudó su sangre en el momento más difícil de su vida, en el Getsemaní. Y lo hizo por amor a Dios y por amor a ti. Es hermoso poder ver la historia del evangelio, no solo en los evangelios, pero cuando Dios nos da el entendimiento de poder ver una historia de Génesis capítulo 3 y poder ver a Jesucristo allí, ya en la historia, ya la victoria, ya la vida eterna, ya el perdón, ya llegando a redimir, ya llegando a hacer lo que tú y yo no podíamos hacer. Y la Biblia nos dice que solo tenemos que poner nuestra fe en Él y en su trabajo, su sacrificio, su vida perfecta y su resurrección, para poder llegar a la vida eterna.
Iglesia, la meta y la esperanza de esta serie es poder llegar a ver a Jesús en cada una de estas historias, porque nos da más profundidad al entender qué es lo que vino a hacer. Y les pido durante este semestre que se conecten en grupos de conexión. Si eres nuevo a la salida, pregúntale a alguien: me quiero conectar. Y conéctate en un grupo de conexión, porque esta semana que entra nos vamos a reunir en casas por toda la ciudad y vamos a seguir estudiando este pasaje en comunidad, aprendiendo juntos. Los invito a hacer eso, formar parte de eso. Busquen a alguien allá afuera. Y Grace, somos Grace, vamos a vivir con esa esperanza en nuestra vida. Vamos a dejar de confiar en nosotros mismos. Vamos a dejar de dudar en su palabra, en quién fue Él y qué vino a hacer. Y vamos a dejarnos ser guiados por la palabra de Dios sobre estas cosas. Amén. Y vamos a dar este evangelio y vamos a dar el Jesús verdadero hacia nuestra comunidad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento de poder estudiar tu palabra. Te damos gracias que en ti tenemos un Padre que nos ama lo suficiente a dar su Hijo amado, su único Hijo, unigénito, para venir y hacer nuestra salvación. Pido que si hay alguien aquí que no ha llegado a este entendimiento, que Padre tú los puedas mover, causar esa fe en su corazón para poner su fe en Él. Todo esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En este momento, si toman la copa, vamos a tomar de comunión juntos. Jesucristo nos dice, cuando Él instituyó la cena o la comunión, se pueden poner de pie. Él nos dice que la comunión es para recordar lo que hizo Él, pero es para recordar como comunidad, como iglesia, como el cuerpo de Él. Entonces en este momento pueden abrir, tenerlo preparado para poder celebrar esto. A lo largo de mi vida, yo he visto la fidelidad de Dios, pero esa fidelidad de Él ha llegado por medio de Jesucristo. Y una de las más grandes bendiciones que Dios me ha dado no solo es tener la vida eterna con Él, pero tener una familia eterna en la iglesia. Iglesia, es muy importante mantener una unidad en nosotros, porque el día que estemos con Él, nosotros seremos nuestra comunidad. Hay una enseñanza que le damos a nuestros hijos y les decimos: la iglesia es tan importante y eternamente más importante que tu familia de sangre, porque en la iglesia encuentras tu hermano eterno y tu hermana eterna, y en la iglesia has llegado porque has encontrado tu Dios eterno. Y nosotros somos representantes del trabajo de Jesús, que su cuerpo fue quebrado para que nosotros pudiéramos ser unidos. Entonces, ahí donde estás, quiero que tomes un momento y que le des gracias a Dios, una actitud de gratitud por la iglesia, por el cuerpo en cual Dios nos ha puesto. Dice Mateo 26, versículo 26, mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió
y dándoselo a los discípulos dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Comen el pan. Padre, te damos gracias por tu Hijo amado Jesucristo, que se dio, que se entregó voluntariamente para hacer el sacrificio necesario. Y gracias que cada vez que nosotros comemos este pan nos recuerda de este gran sacrificio que Él hizo. Amén. Amén. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Tomen la copa. Y les dijo que desde ahora no beberá más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Esa es nuestra esperanza. La comunión es un recordatorio de la historia, pero también es una visión hacia el futuro, que un día vamos a tomar de ese pan y de esa copa con Él de nuevo en el reino de los cielos. Padre, te damos gracias por lo que hizo tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por la sangre que fue derramada. Damos gracias que lo que fue necesario tú lo hiciste por medio de Él, y que por medio de eso tenemos el perdón de pecados. Te amamos y lo glorificamos a Él, y todo lo oramos en su santo nombre.